¿Cómo están, queridos amigos? Esto es El Espejo, un programa, como digo siempre, que intenta mostrar algunas aristas de la realidad de la República Argentina. Y en este caso hemos presenciado los argentinos en estos últimos días algunos comentarios, algunos trascendidos del gobierno nacional a través de este enorme monopolio de medios que posee el gobierno. Que el doctor Hermes Wiener, que es un referente del socialismo en la Argentina, un ex gobernador de la tercera provincia en importancia, que es nuestra provincia de Santa Fe, había sido expulsado del Foro de San Pablo. Muchos en nuestro país y en el mundo ignoran qué es el Foro de San Pablo. Por eso hemos convocado hoy en El Espejo a un especialista en el Foro de San Pablo, que además es un hombre que ha viajado y conoce la realidad política a lo largo y a lo ancho de toda nuestra América del Sur. Entonces, tenemos esta noche como invitado aquí a Jorge Mones Ruiz, que es licenciado y es ex teniente coronel del Ejército Argentino. ¿Cómo estás, Jorge? ¿Qué tal, Juan? Mucho gusto. Bueno, quería que le expliques a nuestros oyentes, a nuestra gente, ¿qué es el Foro de San Pablo? ¿De qué se trata? Bien, el Foro de San Pablo, y antes que nada respecto a este último acontecimiento que ha sido la información del gobierno respecto al ex gobernador Wiener de que fue expulsado, el mismo secretario del Foro de San Pablo negó esta versión. De donde ha salido, en todo caso, Wiener, es del grupo de trabajo del Foro de San Pablo. Pero sigue Wiener como el Partido Socialista dentro de lo que es el Foro de San Pablo. El Foro de San Pablo es una plataforma política, ideológica y estratégica fundada en el año 1990 a instancias de Fidel Castro y de Lula. Lula en ese momento, secretario o líder máximo de lo que es el PT, Partido de los Trabajadores. Su objetivo fundamental es continuar las maniobras, en este caso ya integrales, en todo el continente para instalar un sistema marxista en todos los países de la región. Ante el colapso de la Unión Soviética y la caída del muro de Berlín, donde ya el apoyo a las organizaciones político-militares de la década de los 70 y de los 80 no podía continuar, nace el Foro San Pablo, apoyados por dos organizaciones fundamentales que le iban a proveer el suficiente capital financiero para el desarrollo de sus maniobras. Me estoy refiriendo concretamente a las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, las FARC, y al Ejército de Liberación Nacional de Colombia. Estas dos organizaciones son fundadoras del Foro San Pablo, junto con Fidel Castro, con Lula, el Partido de los Trabajadores, el Partido Comunista Cubano, la Unión Nacional Revolucionaria Guatemalteca, el Partido Revolucionario Democrático, el Frente Farabundo Martí de Liberación Nacional y el Frente Sandinista de Liberación. Más adelante se van a juntar el Ejército Zapatista de Liberación Nacional y otros movimientos y organizaciones izquierdistas, o como suelen llamar ellos, progresistas del continente. En esa oportunidad, el Foro San Pablo establece dos especies de gerenciamientos, o diríamos estados mayores. Un estado mayor civil conformado por Fidel Castro, Tomás Borges, si recuerdas, el ministro del Interior de Nicaragua, Frei Beto, de la Teología de la Liberación, y un Estado Mayor militar formado por Daniel Ortega, el propio Fidel Castro, y alguien muy conocido para los argentinos, que acababa de fracasar en un ataque a la democracia argentina. Me refiero a Enrique Gorberán Merlo. Estos fueron los fundadores del Foro San Pablo en el año 1990, e insisto, con el objetivo de continuar la revolución en el continente, llamada en los últimos años socialismo del siglo XXI. Todas estas organizaciones, en su mayoría, en su gran mayoría, salvo el PT de Brasil, son organizaciones que estuvieron ligadas al intento de crear una insurrección a lo largo y ancho de América Latina. Quiere decir que convicciones muy democráticas en realidad nunca tuvieron.
Esta estrategia que plantea el Foro de San Pablo para la toma del poder y la conquista del poder está íntimamente ligada a la permanencia después en el poder ininterrumpida, como hemos visto en todos los países de América Latina donde han tomado el poder, han tratado de reformar la Constitución, prácticamente anular la Constitución, como está sucediendo hoy en la Argentina, para perpetuarse en el poder. Este Foro de San Pablo tiene anclaje, tiene representación en otros continentes como Europa, África, América del Norte. Tiene, efectivamente, el Foro de San Pablo es un elemento subsidiario del Foro Social Mundial, concretamente. Repito, es una plataforma ideológica donde en el continente, de hecho han tenido éxito en varios países. Debo destacar también, Juan Carlos, que hay partidos y personas que, si bien forman parte del foro, quizá no están tan compenetrados, consustanciados o por simple desconocimiento quizás de esto que estoy comentando. Hay dos estructuras políticas partidocráticas argentinas, Partido Humanista, el Movimiento Libre del Sur, Partido Comunista, Partido Socialista, Frente Grande, etcétera, que forman parte del Foro de San Pablo. Esto pasa en el resto de los países del continente, donde en algunos casos han llegado al poder y, como bien dices, llegan legalmente, pero luego malversan la democracia, malversan la Constitución y continúan en el poder. Creo que es conveniente también destacar de que en estos países cuyos gobiernos adscriben al Foro de San Pablo, podemos definir algunos como radicalizados, caso Cuba, Nicaragua, Venezuela y Argentina, y otros moderados, caso Brasil, caso Chile. La razón quizás sea porque estos últimos países que he nombrado tienen proyectos políticos de nación anteriores al Foro de San Pablo y una clase dirigente, sea política, sea empresarial, sea en el resto de las instituciones, justicia, Fuerzas Armadas, han impedido que aquellos personajes que adscriben por su ideología al foro no puedan llevar a cabo sus objetivos. Caso concreto, Lula. Una cosa fue Lula, presidente del Partido de los Trabajadores, y otra cosa fue Lula, presidente, ¿no es cierto?, quien reivindicó, por ejemplo, el proyecto de desarrollo del país que impuso Castelo Branco, el general brasileño, en el año 1964. Lo mismo podríamos decir de la señora Bachelet, Michelle Bachelet, que a pesar, inclusive Luis Lagos, el presidente Lagos, que si bien son del Partido Socialista, no han implementado en Chile los programas propios del Foro San Pablo. Yo diría en concreto que son personajes que han adherido antes que al partido a un concepto de patria que en otros no se ha dado. De ahí los conflictos que viven aquellos países radicalizados. Ejemplo concreto, Venezuela. Se me ocurre preguntarte porque aquí el gobierno nacional nunca ha exteriorizado abiertamente su filiación al Foro de San Pablo. Sin embargo, cuando el Foro de San Pablo sesionó aquí en Buenos Aires, fue el canciller argentino el que abrió esas deliberaciones. O sea que lo hizo en forma oficial, no oficiosa, sino en forma oficial porque era el canciller. Esto fue en el año de septiembre del año 2010. En el 2010. Estuvieron una semana donde el Foro San Pablo se alojó en un hotel importante de la avenida 9 de Julio y dio charlas en la Cancillería y ante el Congreso. Eso en la superficie. Bajo la superficie hubieron reuniones donde personas muy allegadas al gobierno, con gente del Foro de San Pablo, establecieron acciones, por ejemplo, para llevar argentinos a la región del Chapare, en Bolivia, a ejercitarse militarmente con los ponchos rojos. Esto demuestra que las operaciones siguen, ¿no es cierto? Esto tiene mucho que ver con la política de derechos humanos. El Foro de San Pablo ha impulsado a lo largo y ancho de América Latina lo que se denomina política de derechos humanos, entre comillas, porque en realidad han sido bastante parciales esa apreciación de los derechos humanos. ¿Los derechos humanos de quién? De toda la gente, no de la totalidad de la gente, sino de una parcialidad y que tiene mucho que ver con la
estrategia de imponer estas políticas a lo largo y ancho de todo el continente. Con el juzgamiento de las Fuerzas Armadas, con el debilitamiento de las Fuerzas Armadas, y bueno, porque es preciso debilitar las Fuerzas Armadas de un país para poder manejarlo a su antojo. ¿Cómo vos ves esto, cómo está evolucionando esto a lo largo de nuestra América? Bueno, yo creo que ante el fracaso de la opción o la estrategia militarista de los años 70 y 80 inclusive, en muchos países, no digo en la mayoría porque el caso de Perú no fue así y en Colombia tampoco, la estrategia revolucionaria cambia de ser militarista o foquista a ser cultural. Básicamente estamos frente a lo que se denomina el gramscismo, un avance rápido, coherente, sólido, de tratar de subvertir los valores culturales de los pueblos para el logro de sus propios fines. En ese contexto, lo que se busca es debilitar a las Fuerzas Armadas a través de estos pseudo juicios, utilizando dos nuevas figuras que exceden al derecho internacional humanitario, que es la justicia transicional y el derecho penal del enemigo. Por eso vemos que en muchos países que en su época, en su momento, han combatido a las formaciones guerrilleras terroristas, hoy son enjuiciados por estos gobiernos. Pasa en Colombia, pasa en Venezuela, en Argentina de hecho, etc. Esto es lo grave del problema, porque esta estrategia se infiltra, penetra desde la familia, en las leyes que se dictan en los congresos, en las escuelas, en los programas educativos, etc. Para dar un ejemplo que todo el argentino lo va a entender, hace pocos días conmemoramos el 25 de mayo y en vez de evocar una fecha patria hemos asistido a un acto político electoral. Esta transmutación de valores es lo que debilita a las naciones. Básicamente el Foro San Pablo lo que busca es debilitar a las instituciones fundamentales y ya sí que tenemos una justicia que está cuestionada por la sociedad, fuerzas armadas que no existen, fuerzas policiales también desprestigiadas, empresarios corruptos y sindicalistas corruptos, según el esquema del Foro, ¿no es cierto? O sea, han venido a destruir. Y lo que estamos viendo, de ahí la crisis política que se está viviendo en casi todos estos países donde el Foro San Pablo ha sentado sus reales. Sí, vos sabés que yo estaba los otros días conversando con un jefe policial que me decía, nosotros pasamos de principios de los años, de los años 900, del siglo pasado, pasamos de tener una de las mejores policías, que fue la Policía Federal del mundo, pasamos a tener una policía que está prácticamente de adorno en la calle, en la ciudad de Buenos Aires. Por ejemplo, el Ministerio de Seguridad ha comprado una enorme cantidad de patrulleros, que son unos autos Ford grandes que uno puede ver circular en la ciudad de Buenos Aires con un solo hombre que está conduciendo el auto. Bueno, hablando con uno de esos policías, le preguntaba, porque me causaba curiosidad, me decía que no pueden bajar del auto. Y le pregunté entonces para qué estaban circulando en la ciudad de Buenos Aires. Y me dijo, bueno, para crear la sensación de seguridad en la gente. A esto hemos llegado con una policía que está de adorno, donde el delito la sobrepasa porque no puede, no es porque no quiera, sino porque no puede actuar, no puede trabajar como trabaja normalmente una policía en el mundo. Todo esto va creando una situación de inseguridad donde la gente con miedo se mete dentro de sus casas, vive prácticamente prisionera del delito, y esto pasa en toda América. ¿Esto también es una estrategia del Foro? Exactamente, sí, sí. Por eso decía que lo que se ha buscado a través del gramscismo, o sea, del desplazamiento cultural a través de la educación, a través de los medios de comunicación social, es vaciar de contenido de aquellos valores profundos por los cuales se han caracterizado las instituciones, más allá de algunos hombres, ¿no es cierto?, que han traicionado esos principios, pero obviamente hoy, sin instituciones, los países terminan en anarquía. El terrorismo que se vivió en los 70, que lo vivieron sectores de la sociedad, no todos, hoy lo vive toda la sociedad, pero ya no es el terrorismo ideológico, es el crimen organizado que se ha instalado en el país. El Foro San Pablo ha sido funcional, ¿no es cierto?, a la instalación de estas nuevas amenazas llamadas transnacionales y transversales que cunden en todos nuestros países.
De ahí el aumento de la trata de blancas, tráfico de armamentos, narcotráfico, que yo creo que hablar de narcotráfico es tomar una arista del conflicto, del problema. Yo por eso me gusta hablar de narcoconflicto, porque tenemos narcotráfico, pero también tenemos narcocultura, narcoeconomía, narcofinanzas, narcoterrorismo, narcoguerrilla, narcopolítica y hasta narcosestados. Ergo ya es un problema estratégico. Acá alguien, entre comillas, se ha encargado de vaciar las instituciones de los países para que estos males empiecen a desarrollarse, a instalarse y proliferar en nuestras naciones. Sí, tan importante es el narcotráfico en la Argentina que hoy en día tenemos una ciudad importantísima de la República Argentina, como la ciudad de Rosario, que yo creo que es una ciudad totalmente tomada por el narcotráfico. Bueno, justamente lo que decía al principio de esta charla, Juan Carlos, cuando se crea el Foro San Pablo, la importancia de que las FARC y el Ejército de Liberación Nacional colombianos sean socios fundadores es casualmente porque a partir de la narcoguerrilla y narcoterrorismo salían las monedas, digamos, para poder desarrollar o poder llevar a cabo los proyectos políticos. En el año 95 viene Chávez a la Argentina, luego de ser indultado por el expresidente Rafael Caldera, cruza a Montevideo en el mes de mayo y ahí adscribe ir al Foro San Pablo. En 2 años fue presidente, o 3 años prácticamente, fue presidente de Colombia. Se tiene un caudal financiero suficientemente importante para desarrollar una campaña. Y desde entonces hasta su muerte reinó en ese país caribeño, ¿no? Dijiste bien, reinó. Porque no gobernó, reinó, porque de eso se trata. El Foro de San Pablo lo que intenta hacer, a mi juicio, es colocar reyes en los países que se proclaman democráticos, pero que en realidad son una dictadura con formato democrático. Tienen el envoltorio democrático, pero en realidad tienen todo el condimento de una dictadura, y en muchos casos una dictadura terrible que subsiste con grandes bolsones de pobreza y con muchísimo dinero en el narcotráfico. Vamos a un corte y enseguida venimos. Quería agregar a este último comentario tuyo, Juan Carlos, muy atinado, y para que no te envanezcas tampoco, que lo que vos acabas de decir lo dijo de alguna manera el Papa. Así es. Todos recordamos cuando la presidente Cristina lo visitó y estuvo con él, le entregó el Papa el documento de Aparecida. Sí, que lo trató de convencer y demostrarle que era un mate al Papa. Sí, como si no supiera. Al Papa argentino. Menos, si se hubiera sido brazo guaraní, le hubiera dado un poncho y le hubiera enseñado cómo colocárselo seguramente. Pero lo interesante de ese documento, que el Papa le dice a ver si pesca lo que dice, es un documento que fue confeccionado en el año 2007 en Aparecida. Yo tuve la oportunidad de estar en ese lugar, en la basílica más importante, más grande de Latinoamérica. Estuve con el cardenal Damasceno de Asís, de ese lugar. Había estado Juan Pablo II en el año 2007. Y lo interesante es ese documento que dice, con otros términos, lo mismo que acabas de comentar o decir. En la página 19, al final y a principio de la 20, dice casi textualmente que ven auspiciosamente el desarrollo de las democracias en el continente, pero preocupados por la regresión hacia cierto tipo de totalitarismo. Y remata diciendo, las democracias sin valores son dictaduras que traicionan a los pueblos. Es una clara referencia a los populismos propios de estos sistemas que ha generado el Foro San Pablo en la región. Sí, es curioso ver cómo, además, por todos los medios, el Estado, en nuestros países, en América, intenta vaciar de contenido la historia, ¿no? Sacándonos de la vida de lo que son nuestra cultura, nuestras raíces, nuestra historia. Intentan cambiar la historia y dar una versión nueva de la historia, donde la historia comienza a partir de ellos. Los 200 años de nuestra historia anterior, vaya a saber dónde lo han tirado.
donde la historia comienza a partir de que ellos llegan al poder. Una cosa verdaderamente loca, ¿no? Yo a veces pienso en Italia, en España, en Francia, si alguien llegara al poder, intentar olvidarse de su historia, olvidarse de sus raíces, ¿eh? Porque nosotros, nuestros países, tenemos algunos 200 años, otros menos, de historia, pero tenemos 500 años de cultura, que no se puede eliminar, no se puede tirar por la borda. Bueno, estos gobiernos dan vuelta a la página y comienzan, a partir de la llegada de ellos al poder, y borran de un plumazo absolutamente todas nuestras tradiciones, toda nuestra cultura. Es más, la señalan como algo perverso y algo malo y algo terrible, porque yo durante todos estos años he escuchado la famosa versión del indigenismo, ¿no? Donde se habla de naciones autóctonas del país, cuando en realidad América tiene hace 5.000 años que tiene población humana. Y entonces esas tribus desaparecieron, no son, y estas, bueno, han sido el producto del mestizaje. Tal cual. Porque en muchísimos casos la mayoría de nuestros indígenas tienen apellidos europeos, porque han sido producto del mestizaje. Así que realmente confuso todo esto. Es muy difícil aparte de entender. Con esto que estás charlando, indigenismo, que es una de las tantas maniobras culturales para sacarnos el sentido, nuestra identidad nacional, va a contrapelo de la realidad histórica. El general Perón, presidente argentino, era nieto de indios. Victorino Laplace también. Sí, yo soy cualquiera que tiene más de 3 generaciones en Argentina, bueno, en mi caso también, tenemos varias generaciones, porque acá se logró esa nueva raza, por llamarla de alguna manera, que es el criollo, ¿no es cierto? Entonces, lo que pasa es que detrás del indigenismo, que no es casual que las reivindicaciones territoriales coincidan con los grandes ecosistemas o zonas de recursos, se han manejado de otros países. Básicamente en el caso de la Confederación Mapuche, por el cacique Reinaldo Maniqueo, desde Bristol, Inglaterra. No es casual que el movimiento del... Es muy británico, ¿no? El cacique. No es casual que el movimiento zapatista, la Candona, la Selva de la Candona, todas las casas, ha sido manejado por corrientes católicas de izquierda alemanas, Adveniat y Miseriker. Por otra parte, para dar un caso concreto, esta sobreestimación del indigenismo se llega a decir, por ejemplo, que Evo Morales es aymara, y no es cierto, es mestizo, por ejemplo, y no sabe hablar aymara. Pero todo esto forma parte de esta nueva ola cultural o onda cultural, que lo que está buscando es que dejemos detrás nuestra verdadera historia y compremos esta historia nueva. Si volviera alguien que todos conocemos, a estos que están ahora, los volvería a echar el Plaza de Mayo, pero esta vez a patada, ¿no? sin ninguna duda. Vos sabés que yo miraba los otros días el incidente que se produjo con los indios Cuom, ¿no? Porque le ha salido un líder que no responde a esos intereses. Ahora, uno puede conversar con ellos y ellos también están extraviados, pero uno de los grandes problemas que ha tenido particularmente la Argentina ha sido que en 200 años de nuestra historia a ningún gobierno se le ocurrió integrar a esas poblaciones indígenas, porque ellos son ciudadanos argentinos, como vos, yo, como vos y como tanto otro argentino que anda caminando por la calle, pero no han sido integrados. No se los ha integrado y no se han dictado políticas para integrarlo, al contrario, se han dictado todas políticas y sobre todo en los últimos años para mantenerlos aislados, para mantenerlos separados y para alimentar esta locura de este indigenismo que ha sido impulsado por el Foro de San Pablo en América Latina en todos estos años, con la idea de quebrar a nuestros países. Ahora, para mí, detrás de todo esto, lo he visto porque cada vez que uno comienza a investigar encuentra los intereses británicos detrás. Por supuesto. Hace ya muchos años leí en una revista, la revista Forbes, estadounidense, salió un reportaje que le hicieron en aquel entonces, en el año 78, al jefe del Ejército Sur de los Estados Unidos,
donde él decía que había más de 190 países en Latinoamérica. Y cuando le preguntaron, ¿cómo 190 países? Él contestó, sí, hay que tener en cuenta los justos reclamos de las naciones indígenas. Yo me pregunto si Estados Unidos estaría dispuesto a escuchar los reclamos de las naciones indígenas americanas o los europeos, escuchar los reclamos de alguna entidad que nuclea a los celtas. La verdad es un disparate total y absoluto. En el caso de los indígenas nuestros, Juan Carlos, también es cierto que sus reivindicaciones y sus necesidades no solamente pasa por su condición de indio, pasa con otros sectores sociales, nuestros jubilados, nuestros maestros, por ejemplo, nuestra juventud, la juventud que está en la calle, ¿no es cierto? Acá hay otro tipo de proyecto. Yo reivindico al indianismo, ¿no es cierto? He hablado de algunos personajes que han llegado a presidentes de raíz indígena, pero para estar más cerca en la historia, quiero recordar a un soldado que casualmente era Cuom, o Toba, en Formosa, me refiero al soldado Hermindo Luna, cuando aquel 5 de octubre del año 75 y montoneros, algunos de los cuales hoy está en el poder, atacó a ese regimiento en plena época democrática, constitucional, ese soldado murió diciendo acá no se rinde nadie, carajo. Y era un indio, él sabía por qué moría, sabía por qué peleaba y estaba orgulloso de vestir un uniforme. Como eso te puedo decir de muchísimos. Pero vino alguien a poner la manzana en la discordia y a querer separar. A alguien le conviene, como en el siglo XIX, el divide y reinarás. Fue el famoso principio británico para balcanizar las naciones. Sí, que acunó el inventor de lo que es la geopolítica, que fue Lord Palmerston, canciller de la reina primera de Inglaterra, de Isabel I de Inglaterra. No acuñó un dicho más terrible, utilizado por Inglaterra a lo largo y ancho de América, pero sobre todo aquí, en esta tierra donde son enemigos de la Argentina desde 1807. 1806, 1807 fueron las invasiones inglesas y a partir de ahí el encono de Inglaterra con la República Argentina porque no la pudo manejar, no la pudo dominar y cada vez que ha podido ha utilizado su poder para tratar de colonizarnos económicamente, que durante muchísimos años ha regido económicamente a la Argentina, tal es así que cuando llegó el general Perón en 1946, los directores del Banco de la Nación Argentina eran ingleses. Claro. Éramos la perla más codiciada del collar inglés, ¿no? Por eso el odio también a Perón, porque Perón les quitó un gran negocio que era la Argentina. De todos modos, yo creo, Juan Carlos, que tenemos que también tener claro que ese actor estratégico, por llamarlo de alguna manera académicamente, es lógico, son buenas, cada uno búscalo. El problema son aquellos que nosotros llamamos compatriotas que sirven a esos intereses. Sí, eso es peor porque lo tenemos adentro. Son peores los enemigos de adentro que los enemigos de afuera. Y terminamos con gobiernos como el actual, que en su momento supo aprovechar las políticas impuestas por el exterior, como fue en la época del proceso, y las aprovechó y se enriqueció, nunca se preocuparon por los derechos humanos y ahora, como buenos mercaderes de la muerte, buscan pingües negocios con este problema, ¿no? Bueno, digamos aquí que esto de los derechos humanos es una gran mentira porque, entre otras cosas, muchísimos militares que hoy injustamente están en prisión son terriblemente maltratados, terriblemente son vejados sus derechos humanos y nadie dice absolutamente nada. Y el Estado es el gran hacedor de todo esto, ¿no? El gran torturador, porque hay gente que ha sido sometida a terribles torturas, como por ejemplo el incidente que lo lleva a la muerte al general Videla, que está poco claro, donde parece ser de que recibió una terrible golpiza de parte de agentes del Servicio Penitenciario Federal de la Argentina y fue abandonado esperando que se muera. Realmente yo siempre me he manifestado, he sido muy crítico, muy duro con respecto al general Videla, pero una cosa es criticar, una cosa es no estar de acuerdo y otra cosa muy distinta es hacer la vista gorda cuando se produce un incidente de estas características, que es radicalmente
violatorio de los derechos humanos de una persona que se encuentra en prisión disminuida y disminuido físicamente, ¿no? Sí, es una prueba más de que acá asistimos no a una justicia, sino a la venganza, ¿no? Y la justicia ha perdido su majestad. Lo paradójico es que hoy los mismos miembros del Poder Judicial o de la justicia en general dudan de la virtuosidad de Temis, ¿no? De la justicia. Ya se ha cuestionado. Bueno, Videla es como otros, es una víctima más de este sistema ya corrompido por esta onda ideológica que se ha desparramado, para volver un poco al tema, a partir del Foro San Pablo, que algunos han adscrito por conveniencia, como el caso de Cristina, ¿no? Jorge, todo esto que le sucede hoy a la Argentina, mucha gente piensa que es reversible con una simple elección. ¿Vos qué opinás? Pienso que no. Pienso que no, por dos razones. Primero, porque no descarto que este régimen deje fácilmente el poder. No quiero caer en compararnos, ¿no es cierto? Pero una prueba evidente de esta corriente o impronta que tiene este tipo de regímenes lo estamos viendo en Venezuela. Y también creo, y esto es lamentable, creo que el país ha llegado a un punto tal que la falta de liderazgo genuino, de líderes que sean ejemplos realmente, no creo que exista uno por ahora en capacidad de empezar a desarrollar el país. Yo creo, Juan Carlos, que quizás nos está faltando tomar conciencia real de la situación que hemos vivido, no hoy, por el INDEC o por el dólar, sino por los últimos 30, 40, 50 años, asumirlos con sus haberes y con sus deberes, y decidirnos a cambiar. Hay algo peor que perder una guerra, y acá hemos perdido dos guerras: la guerra revolucionaria, aunque le hayamos ganado en la parte militar, una batalla, y hemos perdido la guerra de Malvinas. Pero hay algo peor que perder una guerra, es perder la posguerra, y acá hemos perdido dos posguerras, empezando por los generales del proceso, que claudicaron cuando escondieron a nuestros héroes de Malvinas, y luego, desde el año 83 en adelante, desde los altos mandos hasta las cúpulas políticas, que, deshonrando la justicia, cometieron una serie de atrocidades jurídicas que al país lo vació institucionalmente. Recuperarnos de ello va a costar mucho, y creo, y la historia del mundo universal lo demuestra, tienen que suceder hechos de tal magnitud que permita reencontrarnos con nuestro destino. Yo creo que los argentinos no hemos sido capaces de darnos una clase dirigente que como a la medida del país, ¿no? Tenemos un país octavo en extensión territorial del mundo, con muchísima riqueza natural, pero no hemos tenido una clase dirigente capaz de llevar adelante un proyecto nacional que nos lleve a la posición que la Argentina tiene que tener. El mundo europeo nos mira y no entienden qué es lo que nos pasa. ¿Vos creés que esto es posible a partir del fracaso que está demostrando este gobierno, y que indudablemente yo creo que lo lleva, a pesar de la resistencia que puedo poner, yo creo que finalmente lo lleva a la caída al régimen? Pero a partir de este régimen, ¿vos creés que es posible que nazca de la Argentina una nueva clase dirigente capaz de corregir todo esto? Creo que es posible y es fundamentalmente necesario. Insisto, creo que la situación va a generar esa clase de líderes. Yo lo de la posguerra. Japón y Alemania han sufrido muchísimo, ¿no es cierto? Esto más allá de las ideologías y se han levantado. Hoy Japón es tercera potencia económica. Alemania es el euro, es Frankfurt, la moneda, el marco alemán. Claro, tuvieron en el caso de Alemania un Konrad Adenauer, y en el caso de Japón un Hirohito, emperador, que más allá que MacArthur le hizo o lo convenció de que no era una divinidad y le cambió la constitución, él llamó a su séquito enseguida y le dijo: señores, nuestra generación va a vivir de rodillas, la que sigue se va a poner de pie, la tercera mirará a los ojos al enemigo y la cuarta dominará el mundo. Han pasado casi 70 años y hoy Japón es potencia, como es Alemania. Entonces creo que no es a partir de los dirigentes, sino sobre todo a partir de los pueblos, de las sociedades, que enfrenten el destino, se saquen toda esta nebulosa ideológica que corrompe espiritual, intelectual y moralmente a los pueblos,
y nos decidamos a cumplir con la heredad de nuestros verdaderos próceres, que no son ni Néstor, ¿no es cierto?, ni aquel que prometía que con la democracia se curaba, se comía y se educaba. Nuestros próceres, los Belgrano, los San Martín, los Güemes, los Rosas, los Irigoyen, los Perón, que tenían claro el concepto de nación. Bueno, Jorge, infinitamente te agradezco que hayas venido y que nos hayas acompañado hoy y que haya sido tan rico lo que conversamos. Gracias. Muchas gracias a vos. Bueno, estamos nuevamente en el aire y estamos con Jorge Sonante, que Jorge Sonante es el coordinador nacional del Movimiento Indignado. ¿Cómo estás, Jorge? Gracias por la invitación. Y con mi amigo Víctor Cardoso. ¿Cómo estás, ¿Qué tal? Víctor? Buenas noches. Se incorporó Muy a la bien y muy contento por todo lo que aconteció ayer y hoy, que después vamos a desarrollar 2 minutos. Bueno, Jorge, ¿cómo está la cosa? Y con mucha indignación todavía, y lo que queremos es pasar a tener dignidad. Por eso creamos el 9 de mayo, fundamos el Frente Compromiso Ciudadanos Comunes, pero dentro de un partido político, y ser referentes políticos para cambiar la cultura de la política, la forma de hacer política, con proyectos reales. Sí, de la única forma que se puede cambiar es de dentro de la política. La política no se puede cambiar de afuera. Claro, nosotros lo que veíamos fue que el activismo llegó un momento, la protesta llegó un momento, el 18A llegó en su forma, bueno, de juntar mucha gente. Después vino lo de la reforma de la justicia, y ahí dijimos, bueno, ya acá se terminó, puede haber otras protestas, otras manifestaciones, pero dijimos, bueno, ahora hay que abarcar la parte política. Hay que transformar esa protesta en hechos concretos. La única forma de hacerlo es a través de la política. Y bueno, enhorabuena que lo hagan, porque uno de los graves problemas que yo veo en la sociedad argentina es que se nos ha inculcado desde muchas generaciones que la política es algo sucio, algo perverso. Y en verdad la política no es ni sucia ni perversa. La política es una herramienta para solucionar los problemas concretos del hombre y de la sociedad. Y es bueno que, sobre todo, que la gente joven comience a participar, comience a hacer política. Pero para comenzar a trabajar en ese sentido, hay que hacerlo dentro de una estructura política, porque esto de cada argentino crea su propio partido político. Nosotros tenemos tantos partidos políticos en la Argentina que son simples sellos de goma. Además, agrupan a 1 o 2 personas que son la cabeza, y después hay un grupito que los apoya, pero eso no es un partido político. Hay que formar corriente política. Y ustedes han formado una corriente. El Movimiento Indignado ha formado una corriente que debe tener sus personas que lo representen, que representen esa forma de ver y de sentir y de disentir, que es el Movimiento Indignado, y es bueno que lo canalicen y lo trabajen políticamente, porque si no se pierde eso, se extingue. Sí, se pierde. Aparte, nosotros nos creamos desde los ciudadanos, ninguno fue político nunca. El Movimiento Indignado fue creado por ciudadanos puramente que trabajamos, que estudiamos, y bueno, decidimos entrar a lo político por toda la problemática que había en el país, por el futuro de nuestros hijos, el futuro de las futuras generaciones. Pero bueno, lo que decidimos fue crear el Frente Compromiso por la Dignidad, y nosotros tuvimos mucha charla con diferentes fuerzas políticas, pero nunca nos cerraban porque querían volver de nuevo a la misma mística política antigua, y eso es lo que no queríamos nosotros. Entonces, el Frente ahora hizo una alianza con el partido FE, con el partido de Momo Venegas, que es un partido nuevo y que nos dio la alternativa de participar, ¿sí?, en su mesa y participar políticamente con la libertad que nosotros siempre mantuvimos, no digitalizado como otros partidos. Muchos pueden criticar, vienen del sindicalismo y demás, pero
dentro de toda la clase política que he hablado, dirigentes y demás, me pareció más puritano, y entre todos los coordinadores del movimiento lo hablamos, lo analizamos, lo dimos vuelta para ver qué pasaba, y bueno, y decidimos participar dentro del partido FE. No cabe ninguna duda que el movimiento obrero argentino es legítimo, no cabe ninguna duda. Y que además representa el interés primario de los trabajadores, es el interés del hombre de pueblo. Yo creo que esto de exagerar y decir que todos los sindicalistas son malos, que todos los políticos son malos, que todos los taximetreros son malos, que todos los colectiveros son malos, esto es muy argentino, pero no es cierto, no es real. Hay de todo, como decía mi abuelita, como en botica. Pero en realidad la solución, vuelvo a decir, a los problemas de la gente concretos es la política, y es muy bueno, muy interesante que ustedes se hayan sumado a un movimiento que ha iniciado el movimiento obrero, que también está cansado, como el movimiento de los indignados, de ser utilizado políticamente. Correcto. Así que es muy interesante. Y bueno, ¿y cuál es tu visión de cómo viene la cosa políticamente en la Argentina? Y políticamente hay que sumar el compromiso del ciudadano. Esto lo cambia el ciudadano. La política actual no lo va a cambiar, porque siempre va a pasar lo mismo. Uno se desfavorece con otro y siempre vamos a terminar. Está la coyuntura entre Massa, entre Scioli. Son como vedette que se hacen lucir, pero todavía no hay un proyecto real, no hay planes. Entonces, bueno, lo que nosotros planteamos es que el ciudadano tiene la forma de hacer el cambio, y el cambio lo hacemos entre todos. Entonces, ¿cómo se hace ese cambio? Como decías vos, en la participación política, como instrumento electoral, un partido político en la parte de la votación. Por eso estamos también participando en la red de Ser Fiscal, juntando fiscales para poder controlar esta votación, para que no haya fraude, para que sea legítima. Y la gente cada día que va pasando, se va sumando más a este compromiso. ¿Por qué? Porque primero se dan cuenta cómo está el país, segundo que no van a tener un futuro muy bueno para sus hijos ni para las generaciones futuras. Y bueno, lo que nosotros queremos, junto con el partido FE, estamos trabajando dentro del partido ahora para poder dar un cambio. Es el único partido que dijo que quiere ver presa a Cristina Kirchner y a todos sus allegados, todos sus ministros. Y en la presentación como para diputado de la provincia, Momo Venegas, dio una frase que a nosotros nos gustó mucho, que fue que la casa de los Kirchner tiene que ser el museo de la corrupción. Entonces, ese ideal nosotros siempre lo tuvimos del primer día que fundamos el Movimiento Indignado de Argentina, que la clase política corrupta pague lo que le hizo el pueblo, que pague y que sus bienes sean confiscados para el pueblo. Todo lo que se han robado, todo lo que está pasando ahora en el caso Báez y todo lo demás que viene en resonancia, bueno, que sean juzgados por derecho, pero que sean juzgados y sentenciados, y que todos esos bienes vuelvan de nuevo al ciudadano. Jorge, pero vos sabés que el mundo también se está dando cuenta de lo que está pasando en la Argentina. A mí me causa, como decís vos, estamos indignados, me da indignación que una fuerza internacional como la ONU esté metiéndose con el INDEC porque no le cierra las cuentas. Eso por un lado. Por otro lado, en un diario, varios diarios, la otra vez me tomé la molestia de buscar diarios internacionales para ver la tapa y revistas. Y una tapa, Impacto News de Nueva York, decía: Argentina, banda de ladrones. Sí. ¿Vos qué opinás al respecto? Yo creo que la Argentina en el exterior no está ahora ni bien vista ni nada, porque si salen las tapas de los diarios esos anuncios, ya sabemos que estamos mal. Y a su vez Argentina perdió mucho en la parte política, en la parte económica, a no tener la ventaja en la política exterior, porque cuando hubo la crisis europea, o que está en crisis Europa y demás, Argentina se quedó en stand-by. Por seguir avanzando en eso, en producir y en generar fuentes de trabajo dentro de la Argentina y poder tener suficientes recursos, la Argentina se quedó en stand-by y cada vez nos hundimos más. El exterior, obvio, siempre nos analiza y nos ve,
porque tanto Argentina como productora, como agropecuaria y demás, exporta y no puede exportar tanto porque el mismo gobierno le pone bloqueos. Entonces, es obvio que tanto, como hablaban, bueno, del Papa Francisco, tanto Francisco como países del extranjero, Estados Unidos, la ONU y como organismo y demás, van a decir que es un país que está corrupto. Y lamentablemente, si Brasil pudo progresar, Argentina, que tiene también todas las posibilidades del mundo de progresar, se quedó en stand-by con una economía cada vez más decadente. ¿A vos te parece, por ejemplo, a partir de hoy vamos a tener otro INDEC, Sí, que es el INDEC del gobierno de del la gobierno ciudad? nacional. A mí me parece perfecto. Muchos decían que bueno, pero sería una manera de desenmascarar realmente lo que está pasando. Porque uno cuando va a las góndolas, el kilo de pasta 18 pesos, pero vos lo ves en los precios máximos, están 2, 3 pesos. Sí. Sabemos que harina tenemos hasta noviembre, diciembre y esperar la próxima cosecha a ver qué es lo que va a pasar, por eso la estampida de la harina. O sea, estamos viendo que la economía que nos quieren mostrar desde el gobierno nacional es totalmente diferente, porque cuando vamos a un supermercado sabemos. Entonces es lo que decís vos recién, estamos indignados, nos mienten por todo, inclusive hoy mismo Mauricio dijo que no se puede tener un gobierno nacional que nos mientan continuamente. Y si hacen eso, son capaces de hacer cualquier cosa. Lo dijo Mauricio Macri Sí, sí. hoy, que también me quedó grabado. ¿Qué opinás, Juan Carlos? Mira, voy a contar algo que le sucedió a la embajadora argentina en Washington. En nuestra fecha patria, el 25 de diciembre, visitó la escuela argentina, donde llevan sus chicos el personal de la embajada y miembros del cuerpo diplomático argentino. Y bueno, les habló a los padres y a los alumnos. En un momento, parafraseando a la presidenta, habló de los 10 años de él, refiriéndose a Néstor Kirchner, y a ella, refiriéndose a Cristina Fernández de Kirchner. Una de las personas que se encontraba presente se paró y la insultó de arriba abajo, enojadísimo, indignado por tomar esa fecha patria como realmente sucedió aquí en Buenos Aires, en el festejo oficial, como un festejo partidario. Y tomó a su niño y se retiró del lugar, e inmediatamente el resto de los padres hicieron lo propio y la dejaron sola en el estado, en el salón donde se encontraba. Esto es lo que está pasando hoy en la Argentina. La gente comienza a rebelarse, comienza a tomar una actitud de plantarse ante estas exteriorizaciones de gobierno que están alejadas de la realidad, porque la realidad de la Argentina tiene poco que ver con la visión que tiene el gobierno nacional de lo que es la Argentina. Esa es la realidad. Hace muchos años un maestro mío en el periodismo me decía que la realidad no se puede tapar con yuyos. Yo lo digo asiduamente esto, porque es verdad, no se puede tapar con yuyos. La verdad es la verdad, y solamente se puede apreciarla y decir que es verdad. Todos sabemos cuando decimos algo que es verdad y cuando decimos algo que no es verdad, que es mentira. Ahora yo te hago una pregunta a vos. ¿A vos te parece que salir a controlar precios puede cambiar algo? Esta película la vi muchas veces. No, ya la vimos muchas veces. No sirvió nunca. No sirvió. Esto realmente, bueno, son manotazos de ahogado. Yo creo que la señora Presidente sabe perfectamente que se le va de las manos esto y que no lo puede manejar. Y sabe que en las próximas elecciones, ojalá así sea para el bien nuestro y el de toda nuestra gente, van a perder el manejo de las cámaras y la ola de oposición va a ser muy, muy grande. Y sabe ella que no lo puede sostener. A esto se le suma la andanada de denuncias de corrupción del gobierno nacional. Y además hoy acaba de tener un revés grande porque un juez de Mar del Plata, un juez federal, acaba de hacer lugar a un pedido de amparo respecto a
la reforma del Consejo de la Magistratura y conforme a la elección directa de los jueces que tienen que componer el Consejo de la Magistratura. Y también ya hay una queja formal de la OEA al respecto. Bueno, pero este fallo de este juez le impide hacer la reforma, y esto va a ir mucho más allá de las elecciones, de las próximas elecciones. Entonces es un revés muy grande que acaba de sufrir el gobierno nacional, y seguramente han de sucederse otros reveses, porque cuando esto sucede comienzan a caer los reveses como catarata. Y en su desesperación el gobierno nacional ha cometido muchísimas torpezas, como las reformas estas que ha instrumentado a través del Congreso Nacional de la Justicia, que sí necesita la justicia argentina una reforma muy profunda, estructural, porque no funciona bien, pero en realidad las reformas introducidas por el gobierno tenían un solo objetivo: la perpetuidad del gobierno en el poder y el manejo de la justicia, con lo que acabaría totalmente por destruir el sistema republicano imperante en nuestro país, y es el único sistema que marca nuestra Constitución Nacional. Por eso creo que la situación del gobierno va a empeorar de aquí en más muy rápidamente. Y claro, Juan Carlos, pero vos tenés que, o sea, si nosotros hacemos una reflexión de otros gobiernos, sabemos muy bien que al argentino cuando le tocan el bolsillo es lo peor que les puede ocurrir. Todos los revés, me parece genial lo que está diciendo. No es patrimonio de los argentinos. Pero el 30% la semana pasada hubo de remarcaciones de precios. Sabemos que venía del 5, del 6, pero también del 30% hay cosas que se fueron por las nubes. Yo no sé si él porque vendrá o no se sabe bien cómo se van a manejar los precios. 30% de inflación tiene la Argentina, que es un disparate, es inaguantable por ninguna sociedad. Todo esto es producto del desmanejo económico, porque el gobierno equivoca su análisis cuando dice que los formadores de precio son los empresarios. No, el formador de precio principal es el gobierno nacional, porque cada producto que está en una góndola en un supermercado, de arranque tiene el 21% de IVA. Al 21% de IVA hay que agregarle todos los demás impuestos, impuestos a la ganancia, los impuestos, y bueno, entonces el principal formador de precios de los alimentos en la Argentina no es el empresariado, sino el gobierno nacional. Ya equivoca desde el arranque su análisis. Y esto de controlar precios es algo que no ha funcionado en el mundo nunca, y acá en la Argentina hemos tenido varias veces esto y no ha funcionado. El gobierno nacional, vuelvo a decir, está pegando manotazos de ahogado porque no controla la economía y absolutamente controla los verdaderos resortes de la economía. Virtualmente la economía en la Argentina la maneja la propia presidenta, porque en realidad tiene 5 funcionarios que, entre comillas, estarían manejando la economía, pero en realidad no manejan nada. Lo hemos visto, es una pelea en una bolsa de gatos, donde estos 5 gatos se pelean continuamente por ver quién impone su criterio, su forma de ver, pero finalmente siempre es la presidenta la que decide. Además, estos cambios ministeriales que ha realizado la presidenta no llevan a ningún cambio real, son cosméticos y simplemente más de lo mismo. Están destinados a hacer un enroque por razones políticas con miras a las próximas elecciones. Pero como dijiste vos, algo muy interesante, en una oportunidad, yo me estoy acordando de tus palabras, vos lo trataste a Puricelli de un mamarracho, pero de repente pusieron un mamarracho en él. Bueno, sí, porque algunas cosas que se fueron de las manos. La gestión de Puricelli frente al Ministerio de Defensa de la Nación ha sido desastrosa, y bueno, y seguramente proseguirá con ese itinerario en el Ministerio de Seguridad, porque para llevar adelante políticas de seguridad habría que cambiar muchas cosas, principalmente tendría que cambiar el gobierno, porque su cosmovisión de la sociedad
Es una cosmovisión basada en el Foro de San Pablo y, como bien, los bloques anteriores, hablando con Jorge Moner Ruiz, que es un especialista en eso, decía bien que esto es parte de la visión ideológica que el gobierno tiene sobre lo que es la cosmovisión que debe ser, que debe manejar a la sociedad de América toda. Entonces, la inseguridad es producto de la ineficiencia, de la falta de apreciación del gobierno sobre el verdadero motivo, las verdaderas motivaciones de la inseguridad. Ellos tienen una visión totalmente distorsionada y loca, que no tiene nada que ver con la realidad. Por eso decía al principio que la realidad no se puede tapar con nosotros. Esto todo es una negación de la realidad en aras de la ideología. Así nos va. Bueno, Jorge, redondeando, bueno, ¿cuáles van a ser las próximas iniciativas que ustedes tomen respecto a la política? Bueno, ya es directamente salir a hacer campaña, salir nosotros por el lado mío, por el lado de la ciudad de Buenos Aires. Se está cerrando dentro de poco las alianzas y ahí ya directamente, bueno, vamos a saber cómo participamos. Y bueno, lo que queremos es que la gente participe, que se enganche, que sea con el frente nuestro, que podamos entre todos los ciudadanos formar algo bueno y empezar a cambiar la política. Y dentro del partido FE, a la cabeza como Venegas, viendo a ver con cómo van a jugar políticamente, tanto en provincia como en el resto del país. Te voy a hacer una corrección, Jorge Sonante. Lo que hay que cambiar no es la política, hay que cambiar la sociedad argentina. Sí, los valores sobre todo. Hay que cambiar la sociedad argentina, hay que animarse a hacer una revolución moral en nuestro país. Hay que volver a hablar de condición moral de los dirigentes para que podamos tener realmente un cambio profundo en la sociedad y en la política y en la actividad comercial y en todo. Sí, nosotros cuando decimos cambio es eso, el cambio desde los valores y el cambio a la no corrupción, ¿no? No queremos más corrupción, no queremos más impunidad, queremos una justicia seria, queremos que todos los casos de desaparecidos, de accidentes de 11 más se esclarezcan, tanto en democracia, y queremos que, bueno, lo que hicieron mal una gestión de gobierno paguen por eso. Sí, y lo importante es que ellos no tengan más las bancas que tienen para poder ahí nosotros demostrar con proyectos reales que se puede hacer una mejor Argentina, una Argentina mucho mejor. Bueno, espero que Dios los bendiga a ustedes y que esto que vos acabas de decir se concrete por bien de la Argentina y bien de todos los argentinos. Bueno, esto ha sido todo por hoy, se nos ha ido el tiempo y será hasta la próxima semana, como siempre, el viernes que viene, con toda la verdad primero. Thank you.